El tema de hoy, hermanos, es madres importantes de la Biblia. Yo quiero empezar pues con la primera mujer de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos la conocemos, todos sabemos que fue Eva. Eva, que fue creación de Dios a imagen y semejanza. Les voy a pedir por favor que vayamos a Génesis 3:20. Dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva fue creada a imagen y semejanza de Dios, dotada de dignidad, valor esencial y un propósito divino. Su nombre significa madre de los vivientes. Lejos de ser inferior, fue diseñada como ayuda idónea para Adán. Su creación simboliza la igualdad entre el hombre y la mujer. Fue creada de la costilla de Adán. Esto representa su conexión íntima y su papel como ayuda idónea y compañera de vida. Su historia, especialmente su tentación y la caída del ser humano, ha influido en la teología cristiana, generando debates e interpretaciones a lo largo de la historia. Es vista como arquetipo de la feminidad, la tentación y las consecuencias del libre albedrío. Aunque Eva falló, hermanos, Dios mostró misericordia y permitió que de ella viniera la descendencia y la promesa de salvación. De ella venimos todos. De ella hubo otras personas que a su vez tuvieron hijos, que tuvieron hijos, y aquí estamos todos, siendo parte de esa mujer. Por Eva empezó la humanidad y por Eva se multiplicó la tierra. Vamos a hablar de Sara también. Son algunas mujeres que traigo. Vamos a hablar de Sara como madre de la promesa. Y vamos a ir a Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No hay excepción. Todas las familias de la tierra, dice aquí. En este tiempo, porque vamos a hablar de Sara, si estoy mencionando a Abraham, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Abraham que iba a ser una gran nación, pero Sara era estéril. Entonces, ellos no comprendían cómo iba a ser eso posible. Abraham lo creía, pero Sara tenía cierta incredulidad. Al verse llena de años y que no veía que esa promesa se cumpliera, Sara creyó que era necesario ayudarle un poquito a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Ella tenía una sierva de nombre Agar, una egipcia, y ella le cedió a Agar a su esposo para que por medio de Agar fuera papá. Pero esos no eran los planes que tenía Dios para Sara. La promesa era un hijo de Abraham y Sara, pero ella se adelantó. Y eso lo que hizo, de alguna manera, fue atrasar la promesa, atrasar el cumplimiento que Dios tenía para ellos. Cuando la sierva tuvo al hijo, no se le entregó a su señora como debía de haber sido, como se hacía en ese tiempo, sino que Agar se quedó con el niño. Sí, ella se quedó con el niño. Sara pensó que ella no iba a poder tener hijos porque ya era una mujer grande, pero los planes de Dios son diferentes a los nuestros y su tiempo siempre es perfecto. A veces Dios nos sorprende con cosas que están fuera de nuestro entendimiento para que crezcan en nosotros o que crezca en nosotros la fe. La fe es lo más importante que nosotros tenemos. Dios le dio un hijo a Sara, nacido de su vientre, a los 90 años. La palabra de Dios dice que Sara fue madre a los 90 años. En la actualidad, a esa edad, muchas personas están muriendo, no teniendo hijos. En los estudios teológicos, en algunos dice que Dios mantenía a Sara de buen ver, la mantenía jovial, deseable. Ellos pasaron por ciertos lugares en donde los reyes
Sí, hubo dos reyes que la querían tomar como esposa. Abraham y Sara eran medios hermanos. Entonces ellos, para que Abraham no fuera muerto, porque era lo que hacían los reyes, matar al esposo para desposar a la viuda, entonces ellos mintieron diciendo que eran hermanos y no esposos. Cuando esto pasaba, la querían tomar como esposa por ese temor. Antes de que naciera Isaac, Sara había sido tomada, no en cautiverio, pero sí la tenía un rey porque la quería desposar. La tuvo un tiempo con él, pero pues Sara obviamente no podía porque estaba casada y Dios hizo que el rey pues la dejara libre, ¿verdad? Entonces, cuando Isaac nació, él era el hijo de la promesa. En ese tiempo, la sierva Agar se enfadó, se llenó de celos, y ella creía que porque su hijo había nacido primero, sí, él era el primogénito, obviamente, pero ella creía que él era el hijo de la promesa, pero no era así. La promesa de Dios era para Isaac, el hijo de Abraham y Sara. En ella podemos ver, hermanos, que nada es imposible para Dios, aun cuando nuestra fe flaquea. Dios mantiene el propósito firme para nuestras vidas. Enseguida vamos a hablar de Rebeca. Rebeca, pues, es la esposa de Isaac. Vamos a ir a Génesis 25, del 21 al 26, por favor. Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa partecita es bien importante, hermanos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Estaba trabado Jacob, lo quería jalar, ¿no? Jacob quería ser el primogénito, pero era Esaú. Lo más importante en esta cita o en esta historia es que también Rebeca era estéril, así como Sara. O sea, la suegra y la nuera eran estériles, pero Dios obraba con misericordia. Isaac oró a Dios pidiéndole a Rebeca que fuera madre, y Dios le cumplió la petición. Aquí tenemos un caso extraño. Cuando Rebeca estaba embarazada, ella sentía en su vientre una lucha que la lastimaba. Acudió a Dios preguntándole qué pasaba con su hijo. Ella no sabía en ese entonces que eran dos. Desde el vientre sus dos hijos estaban luchando por la primogenitura. Cuando Rebeca estaba dando a luz, nació Esaú, el cual venía sujeto del pie por su hermano menor, Jacob, que significa el suplantador o tramposo. Pero aunque Esaú era el primogénito, la promesa de Dios era para Jacob. Otra vez, hermanos, Abraham tuvo a Ismael, pero la promesa era para Isaac. Rebeca tuvo a Esaú, pero la promesa era para Jacob. ¿Sí? No era el primogénito. Y esto es de alguna manera que nosotros entendamos que no siempre el primero va a ser el que tiene el privilegio, sino el que más temor a Dios sienta, el que más ame al Señor. Rebeca fue madre de dos naciones importantes en la historia bíblica. De Jacob, el hijo menor, viene la genealogía de nuestro Señor Jesús. Jacob, ahora llamado Israel, fue el padre de las 12 tribus. Se casó con Lea y Raquel, sobrinas de Abraham, y tuvieron hijos. Y con las siervas de cada uno tuvo hijos, Israel, y fueron las 12 tribus, una de ellas Judá, de donde viene nuestro Señor Jesús. También, hermanos, en esta historia Rubén era el primogénito, pero no fue él de donde viene el linaje de Jesús. Entonces, tenemos que ir entendiendo que Dios tiene su voluntad y su propósito como Él quiere.
nosotros no tenemos que cuestionar, ¿verdad? Y la siguiente mujer de la que vamos a hablar es la mamá de Moisés, Jocabed. Jocabed, vamos a ir a Éxodo 2 del 1 al 10. Éxodo 2 del 1 al 10. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó o lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Cuando Moisés nació, hermanos, su madre, ella lo protegió. En ese tiempo había un decreto de matar a todo hijo varón desde menor a 3 años del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el faraón estaba mirando cómo crecían, cómo se multiplicaban los hebreos y estaban siendo el número más alto que el pueblo de Egipto. Entonces él temía de que los varones cuando estuvieran grandes, pues se pusieran en armas contra él. Realmente el pueblo de Israel era un pueblo bastante grande. Sí, entonces Jocabed era una mujer de gran fe y creyendo en Dios, en este caso, puso a su hijo en la canasta. Lo cobijó y lo puso en el Nilo. Moisés fue criado por la hija de Faraón como egipcio. Dios tiene un propósito para todas las cosas que nosotros vivimos, hermanos. Dios tiene un propósito. Y en esta historia, Moisés, el líder que sacó a la esclavitud a los hijos de Israel, vivieron como pueblo libre en el desierto por 40 años. Pero en esta historia podemos ver cómo Jocabed, en su valor como madre, sí, ella pudo cambiar la historia de su hijo. Y cómo vimos que Dios usó a esta madre usó a su madre en su valor para que este hijo fuera entrenado como guerrero en el palacio de Faraón. Fue entrenado como guerrero, fue criado en un ambiente en el que él no conocía, totalmente diferente al pueblo hebreo. ¿Y para qué fue eso, hermanos? Para que el día que Dios habló con Moisés, él tuviera todas las habilidades, la inteligencia o la sabiduría de poder sacar adelante al pueblo de Israel. Todo tenía un propósito. Moisés no tenía que haber muerto, sino que él era el salvador del pueblo de Israel. Él era el libertador, así lo conocen, como el libertador. El Señor habló con él por medio de la zarza, ¿sí? Y él fue obediente. Él obedeció al Señor en todo. En esta historia de Éxodo vimos muchas maravillas, ¿sí? En primera, pues Dios abrió el mar para que el pueblo pasara por tierra seca, para que fuera libre, ¿verdad? Y que fueran a conquistar la tierra prometida. Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiendo y le dio los mandamientos en piedra. Que esas son cosas que dices tú, wow, o sea, que veas un árbol en llamas y que no se apague y que no te queme. Imagínense, qué bendición para Moisés, ¿verdad? Dios les proveyó en el desierto una columna de fuego
para que no pasaran frío en la noche, y una nube en el día para que no tuvieran calor. También proveyó maná, un alimento que nunca nadie ha visto, pero el pueblo hebreo lo tuvo todos los años que estuvieron en el desierto. Ese alimento que caía del cielo, el alimento que venía de la mano de Dios. Dios no permitió que durante 40 años que estuvieron en el desierto, su calzado se gastara, ni sus ropas. Imagínense, dijo el pastor una vez, andar 40 años con los mismos tenis. Ellos andaban con sus botas, con sus sandalias, todos esos 40 años. También Dios les dio de beber agua que salía de una peña. También les dio la victoria sobre sus batallas para llegar a la tierra prometida. Aquí volvemos a Abraham, donde Dios le dio la tierra que fluye leche y miel. La tierra de Canaán fue la promesa de Dios para Abraham, para todos. Y los pueblos paganos se adueñaron de ella. Por eso Moisés luchó por esa tierra, y después Josué. También Dios envió 10 plagas para mostrar a Faraón su poder, que Él es sobre todos los dioses paganos, porque Él es el yo soy. Muchas otras cosas, hermanos. La historia del Éxodo, la historia de Jocabed, de la madre egipcia, de todo lo que vivieron en el desierto, todas las cosas que pasaron, está muy bonito. Está muy bonito. En algún momento yo decía, ay, el Antiguo Testamento, qué aburrido, no me gusta la historia, pero ahora que las conozco, que las he visto, que las he estudiado y que les he dado clase a los niños de ello, me emociona, porque son historias que dices tú, wow, nunca me hubiera imaginado yo cómo abrirían el mar, cómo abrirían el Jordán. O sea, pasaron por tierra seca, abrió un mar. O sea, imagínense ir a la playa y que se abren las olas. ¡Qué bonito! Dijo, ojalá lo viéramos, ¿verdad? Vamos a hablar de Ana, madre de Samuel. Vamos a ir a primera de Samuel 1, 10 y 11. Y ahorita te voy a decir, vamos a ir a 27 y 28. Dice así: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El 27, por favor. Dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y el 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y yo recuerdo mucho a la hermana Marce cuando dice: yo declaro a mis hijos siervos de Cristo. Y yo dije, yo también. Es algo bonito, hermanos, porque tú se los estás entregando a Dios. Y el Señor en su momento, en su tiempo perfecto, Él va a obrar. Y los hermanos de la hermana los hijos de la hermana Marcela, mis hijos, los hijos de Lupita, los hijos de todos los que estamos aquí, tarde o temprano van a venir a los pies de Cristo y van a rendirle gloria al Señor. Que eso es algo que yo creo que todos anhelamos. Es lo que nuestro corazón anhela. Así como Yesenia oró tanto por su familia, gloria a Dios por su familia. Ahí está su oración. Dios contesta oraciones, hermanos. A veces tarda. Bueno, no tarda. Nosotros creemos que tarda. Pero su tiempo es perfecto. Y aquí Robert llegó en el momento exacto, en el momento justo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa para él. La importancia de orar y creer que Dios puede darte lo que necesitas, hermanos. Ella oró fervientemente por un hijo, y Samuel fue dedicado al servicio de Dios, que escuchó la súplica y la aflicción del corazón de Ana. Elcana, su esposo, veía el sufrimiento de ella por no poder ser madre, y Dios le concedió el milagro. Dios da vida dentro de un vientre seco. Sara, Rebeca, Ana eran estériles. La Biblia habla mucho de las mujeres estériles y que sus hijos tienen importancia en la genealogía del Señor. Vean qué bonito. Samuel fue sumo sacerdote y juez del pueblo de Israel. También él fue quien ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Cuando Saúl pecó contra Dios,
Dios le dio palabra a Samuel para que ungiera a David como rey. David todavía era un joven, era un niño, un adolescente, y fue ungido rey. Y de David viene el linaje de nuestro Señor Jesús. La oración de una madre tiene poder, mucho. Así como nosotras como madres nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos y familia. Debemos mantener nuestra fe puesta en lo alto en Cristo, que Él es el dador de vida. Ruth 1:16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué bonito, hermanos, qué bonito, como una nuera viuda que pudo haberse regresado con su familia, con sus padres, volver a tomar un varón como esposo. Ella decidió estar con su suegra, porque la suegra había perdido todo, perdió a su esposo y a sus hijos. Noemí no tenía nada, pero Ruth no la quiso dejar sola, porque para ella era como una madre. Qué bonito lo que hizo Ruth. Ella fue bisabuela del rey David y es parte de la genealogía de Cristo. Ella fue una mujer de fidelidad y fe. Era una mujer moabita que formó parte del pueblo de Israel por su fe y obediencia a Dios. Nosotros, hermanos, no somos de Israel, pero también formamos parte de su pueblo, porque Él nos adoptó, porque Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, así como Ruth, nosotros también somos parte importante en las cosas de Dios. Ruth fue fiel a su suegra Noemí, fue humilde, y aunque era una extranjera, Dios la bendijo grandemente y llegó a ser parte importante de la genealogía de Jesús. La fidelidad trae bendición generacional. Ella, después de ser viuda, volvió a Belén y se casó con Boz. Tuvieron un hijo llamado Obed, que fue padre de Isaí, el padre del rey David. Ruth aparece en la genealogía de Cristo y algunas características de Ruth fueron que fue fiel, no abandonó a Noemí, fue obediente, siguió el camino de Dios, fue humilde, trabajó con esfuerzo y sencillez, fue valiente, dejó su tierra y comenzó una nueva vida, fue mujer de fe, aceptó a Dios como su Dios, que esto es lo más importante de todo. Que siendo ella de un pueblo pagano, aceptar al Señor como su Dios, como su Salvador. Como nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, comenzamos a ver bendiciones de parte de Dios. La fidelidad trae recompensa. Dios no abandona a los que confían en Él. Nuestro pasado no limita el propósito de Dios, sino que lo usa para testimonio de nuestra nueva vida. Entonces, hermanos, así como yo una vez les dije en mi testimonio, yo antes creía que era una buena persona, pero cuando yo vi la palabra me di cuenta de la porquería que era, porque yo era una mala persona. Y una vez me dijeron: no te digas así, ¿por qué te dices así? Y yo le dije: si la palabra me dice trapo de inmundicia, pues porquería está bonito, pero realmente la palabra nos trata como es. Para el Señor no somos más que eso cuando no lo tenemos, cuando no lo reconocemos, cuando no lo hemos aceptado. En el mundo hay mucho trapo de inmundicia y nosotros queremos sacar a nuestros hijos de ahí. Pero la oración y la fe es lo único que nos va a hacer traer a nuestros amados a este lugar. Vamos a hablar de Betsabé, que es la madre del rey Salomón, y vamos a ir a 2 de Samuel 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y el 24, por favor. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ven, al principio, hermanos, ¿quién no conoce la historia de David y Betsabé? Yo pienso que todos, tal vez los jovencitos no la conocen bien, pero David, bueno, aquí les voy a leer un poquito. David pecó con ella. Dice así:
Dice, ella era una mujer israelita que llegó a ser esposa de David y madre de Salomón. Su historia incluye dolor, pecado, restauración y propósito divino. Vean bien, dolor, pecado, restauración y propósito divino. ¿Quién se identifica? Dolor, pecado, restauración y propósito divino. Yo creo que todos venimos de ahí. Dice, aunque su vida comenzó en medio de una situación difícil, Dios transformó su historia y la convirtió en madre de uno de los reyes más importantes de Israel. Betsabé estaba casada con Urías Eteo, un soldado fiel del ejército de David. Mientras Urías estaba en batalla, David vio a Betsabé, ¿sí? Él la miró y la deseó. Y mandó traerla a palacio y se acostó con ella. Ella se embarazó de David. Y en esto, David mandó traer al marido para que se llegara a ella y cubrir el embarazo. David quería cubrir el pecado. Y cuando no pudo, porque Urías sentía que no podía estar con su mujer porque su ejército estaba luchando y estaban muriendo. Y él cómo iba a estar tranquilo y podía estar con su esposa, ¿no? Disfrutando. Entonces él no fue a su casa. Y el pecado de David estaba descubierto. Ahí estaba, latente. Entonces David lo que hizo fue que lo mandó al frente y le pidió a sus comandantes que lo pusieran en batalla sin protección para que fuera muerto. Entonces el pecado de David no nada más fue el adulterio, sino también el asesinato. Por orden de él, Urías Eteo fue muerto. Pero a pesar de su pecado, David obviamente pagó consecuencias. Él tomó a Betsabé como su esposa con el argumento de que la iba a proteger, ¿verdad? Pero era por el pecado que habían cometido. Ella estaba embarazada, su embarazo concluyó, su hijo nació, pero dice la palabra que el niño fue muerto. El niño se murió. ¿Por qué? Porque era producto del pecado de un adulterio y asesinato. Entonces, David pagó consecuencias muy altas por cometer pecado. Su hijo que tendría con Betsabé murió. Con el tiempo tuvieron a Salomón y Dios hizo de él el rey más sabio de todo Israel. Como del pecado, ¿se acuerdan que hablamos del dolor, del pecado y de la restauración? Después de tiempo, Betsabé ya era esposa de David y volvieron a tener hijos. Entonces Salomón fue uno de los hijos que tuvieron y él halló gracia delante de Dios también, y él fue bendecido con sabiduría para reinar. Betsabé fue usada a través del pecado para formar parte de la línea directa de Jesús. Sí han notado que hay pecado en la genealogía de Jesús. Hay pecado, hay desobediencia, pero también hay mucha fe. También hay mucha fe. Cuando David envejeció, había conflicto sobre quién sería el siguiente rey. Betsabé sabiamente le recordó a David la promesa sobre Salomón de hacerlo rey. Fue la madre del rey más sabio, y aún después del pecado, Dios nos enseña que Él siempre puede restaurar vidas y puede restaurar familias enteras. Si nosotros estamos dispuestos a perdonar y a pedir perdón a Dios, Él nos puede restaurar completamente. Vamos a hablar de Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Vamos a ir a Lucas 1, del 5 al 8, por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth, ¿qué creen?, era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Otra mujer estéril y mayorcita. Elizabeth fue una mujer justa y temerosa de Dios, esposa del sacerdote Zacarías. La historia de Elizabeth es un ejemplo de fe, paciencia y del poder de Dios para cumplir sus promesas, aun cuando todo parece imposible. La Biblia describe a Elizabeth y a su esposo como personas obedientes y fieles. Durante muchos años, Elizabeth no pudo tener hijos y ya era de edad avanzada, así la menciona la Biblia. En esa época, la esterilidad era un motivo de tristeza y vergüenza para muchas mujeres. Cuando Zacarías servía en el templo, el ángel Gabriel anunció que Elizabeth tendría un hijo.
Dios permitió que Elizabeth quedara embarazada en su vejez. Para Dios no hay imposibles y Él cumple sus promesas a tiempo y su tiempo es perfecto. Pero si recuerdan qué le pasó a Zacarías, porque no creyó, el Señor lo dejó mudo hasta el día que nació su hijo. ¿Por qué? Por no creer, por decir, pero somos grandes. Y eso es el que le importaba, ¿verdad? Si Dios había dicho así, pues así iba a ser. No, yo creo que él no había leído que Sara a los 90 tuvo su hijo. Entonces, Dios les dio un hijo en su vejez que llamó Juan y que todos lo conocemos como Juan el Bautista, que fue el profeta que anunció a la venida del Señor Jesucristo y bautizaba para perdón de pecados, ¿verdad? Por eso era el Bautista. En esta historia vemos de nuevo la esterilidad y la maternidad en la vejez, que solo podía ser mediante intervención divina. Imagínense que ahorita veamos a una mujer embarazada y de bastón, pues como que es algo raro, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos ni la energía, ni la longevidad que tenían antes, que vivían muchos años, más de 100 años. Entonces, vamos a ver Lucas 1:37, por favor. Dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Alguien lo cree? Y ahora vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que no cree en el Espíritu Santo. En la Biblia está bien marcadas las cosas que por medio del Espíritu Santo pasaron, como la concepción de María. Creen en María que tuvo el Hijo de Dios, pero no creen que el Espíritu Santo vino sobre ella. Es algo como que ilógico, ¿verdad? Ella fue una joven judía que halló gracia delante de Dios, bienaventurada, le dice la Escritura. Ella fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo. Su vida, ejemplo de humildad, obediencia, fe y entrega al propósito de Dios. Aunque era una mujer sencilla de Nazaret, Dios la eligió para cumplir uno de los planes más importantes de la historia. El ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que tendrían un hijo por obra del Espíritu Santo. Ese hijo sería Jesús, el Hijo de Dios. Aunque ella no entendía bien lo que pasaba, ella respondió con fe y obediencia. Qué privilegio ser escogida para traer al Salvador del mundo. Imagínense el gozo que sintió María y los nervios, ¿no? También. La obediencia y la humildad agradan a Dios. Aquí siempre se nos dice que obedezcamos la palabra, que sigamos la palabra, que hagamos lo que la Biblia dice, pero a veces, mira, nos vamos por el camino más largo, le damos vuelta y pasamos por el mar. ¿Para qué? Si la palabra está directa. Lucas 1:38 dice, 1:38 por favor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ahora, hermanos, vamos a hablar, van a decir, y ahora esta que trae que va a hablar de la mujer samaritana. Estoy hablando de las mamás, pero cuando estaba orando ayer para terminar mi prédica, estaba orando y la mujer samaritana. Y seguía orando y no hacía caso, y la mujer samaritana, y dije, ¿cómo la voy a meter si estoy hablando de las mamás? Pero el Señor me dio algo muy bonito, y yo creo que todos conocen la historia de la mujer samaritana, la que tuvo varios esposos, y el que tenía no era esposo. Dice, la mujer samaritana es una de las mujeres más importantes en el Nuevo Testamento, por el impacto que tuvo su encuentro con Jesús. En la historia dice que Jesús iba camino a Galilea y decidió pasar por Samaria, una región despreciada por muchos judíos. Jesús llegó al pozo de Jacob, cerca de Sicar. Por eso al mediodía, una mujer samaritana venía al pozo a sacar agua. Cuando Jesús la miró, le dijo, dame de beber. Eso lo vamos a ver en Juan 4:7, por favor.
Juan 4:7, y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Normalmente los judíos evitaban tener tratos con los samaritanos. Un varón no acostumbraba a hablar públicamente con una mujer desconocida o un maestro, ¿no? Alguien que conocía la palabra. Jesús rompió barreras culturales, sociales y espirituales. Cuando Jesús hablaba con ella, le dijo, Juan 4:14 dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Qué bonito. Él no le hablaba de agua física que quita la sed del cuerpo, sino de la salvación y vida eterna. La mujer al principio no entendía, pero Jesús le reveló detalles de su vida, lo que comentamos ahorita. Trae a tu marido, no, es que no es mi marido, bien has dicho, porque tantos maridos tuviste y este que tienes no lo es. Jesús sabía que ella estaba en pecado. Entonces, ella, mostrándole que Jesús conocía su corazón, lo reconoció como profeta y le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a ir a Juan 4:26, por favor. Yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús. La mujer pasó de curiosidad a creer y después a anunciar a otros de Jesús. Ella fue una gran evangelista. Cuando Jesús le reveló quién era, ella dejó su cántaro, que el cántaro para ella representaba su necesidad diaria. Ella lo dejó por ahí, ay, te ves, yo voy a ir a hablar de lo que este hombre me está diciendo y que me va a salvar en la eternidad. Después de encontrar a Jesús, lo espiritual se volvió más importante que lo material. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Todos hemos bebido del agua que Dios nos ha dado, sí, pero tenemos que beber más para que no tengamos sed. Ella recibió algo más que agua física en el pozo. Ella corrió a compartir el mensaje de salvación. En Juan 4:29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella estaba emocionada diciendo, ¿será el Cristo? Sí, del que todos hablan, ¿será este hombre? La mujer no se quedó callada. Aunque posiblemente haya sido rechazada por la sociedad, Dios lo usó para anunciar las buenas nuevas de salvación a todo un pueblo, que los judíos lo miraban como un pueblo pagano, un pueblo que no merecía. Ella fue de las primeras personas que Jesús usó para evangelizar. Por su testimonio, llevó a muchos a creer en Jesús. Muchos bebieron el agua de vida eterna. Nosotros a veces decimos, no, pues que el varón tiene que ir a hablar la palabra. Muchos dicen, la mujer no debe predicar, que porque es del varón, el sacerdote de casa. Pero aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo rompió todo ese estereotipo. Lo rompió totalmente. Y Él puso a las mujeres a hablar. Se les apareció a las mujeres. Habló con las mujeres, les permitía que se postraran a sus pies. Habló con la samaritana que era despreciada y la miraban como pecadora. Entonces, hermanos, ¿por qué las mujeres no podemos predicar? Si Dios nos usa para muchas cosas. Evangelizar. Ahí está Lupita que evangeliza la estética. ¿Cuántas almas no ha traído Lupita? Ahí están otras personas que van y hablan de la palabra de Dios donde estén. ¿Por qué? Porque no nos da vergüenza, porque nuestro llamado, hermanos, es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos evangelistas, querramos o no querramos, todos somos evangelistas, porque así como un día el Señor, por medio de alguien nos habló, así nosotros hemos llevado a otras personas. Y el que no ha traído una persona aquí, que se cuide, porque tiene que hablar del evangelio, porque esto no es el servicio secreto. El evangelio es para hablarlo. Esto no es para traerlo escondido, es para decir, este me dio salvación. Nosotros, hermanos, en el negocio tenemos una Biblia de estudio y está súper grande. Y ayer se me hizo algo muy bonito. Llegó un cliente, en lo que le preparaban su alimento, agarró la Biblia y se puso así, hizo. Y yo le dije, puede tomarla y sentarse. La tomó y se sentó en su mesita y estuvo leyéndola. Y le dije, ¿qué le pareció la interpretación? Está muy bonita. Y le dije yo, ¿se congrega? Sí, dijo, en alegría familiar. Le digo, qué bueno. Dice, no me imaginaba, le dije, que usted
conoceré la palabra de Dios. Ah, sí, platicó un ratito. Pero cada que nosotros tenemos oportunidad, hermano, ahí en ese lugar, nosotros se lo ponemos a Dios en las manos todos los días. Y en la oración de la mañana le decimos, Señor, este lugar es tuyo, tú lo administras. Señor, si hay alguien necesitado de palabra, tráelo aquí y úsanos para que nosotros podamos darle palabra de vida, para que nosotros le podamos hablar y ellos se conozcan. Y si hay personas que creen que no creen, sí, porque hay unos que han dicho que son ateos y les decimos Dios te bendiga y dicen amén. Entonces, que el Señor nos siga usando, que nos use a todos. Los gemelos trabajan, ahí donde trabajan, allí hablen de Dios. Si Roberto es maestro, que allí en la escuela hable de Dios. Aquí Adán con sus clientes también, todos. Los muchachos de la escuela, que todos hablen de la palabra, porque la palabra se tiene que hablar. La palabra tiene que llegar a todos los rincones. Estamos en el último tiempo. En esta historia, hermanos, dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vean, ella creyó porque Jesús le dijo quién era, porque vio su corazón. Muchos samaritanos escucharon a Jesús, muchos creyeron por lo que ella compartió y confirmaron ellos mismos que Jesús era el Salvador. Eso es todo lo que traigo para ustedes hoy, hermanos. A lo mejor la mujer samaritana, pues en la Biblia no se menciona como madre, pero yo, por ejemplo, escucho al pastor cuando me presenta y dice, Carmen es nuestra hija espiritual, la persona con la que tú haces tu oración de fe y que te guió y que te sigue dando palabra, a esa se le llama madre o padre espiritual. Entonces, imagínense las almas que trajo la mujer samaritana al Señor Jesucristo. Todo un pueblo, hermanos, ¿fue madre o no fue madre? Entonces, esa es la única mujer que traigo del Nuevo Testamento. Hay muchas más. Está la mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo. Están muchas más. Está la mujer del flujo de sangre. Hay infinidad. La Biblia, en todos sus libros, tiene tanto material para que nosotros podamos aprender y podamos predicar. Tiene mucho, pero tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que leer, releer y orar y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo les diga? Hay veces que nosotros tenemos un plan y el Señor en el último día nos dice, ahí no era, mijita, vete por aquí. ¿A cuántos no les ha cambiado la predicación un día antes? Exacto. Incluso hay personas que se han parado aquí y dicen, todo lo que trae aquí, no dije nada porque Dios me lo cambió. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, que amen el Antiguo Testamento, que profundicen, porque cuando ustedes entienden el Antiguo Testamento con cumplimiento en el Nuevo, de verdad que se van a gozar. Dios les bendiga, hermanos.